Es importante, en medio de todo esto, que nunca perdamos la memoria histórica. Coparmex menos que nadie. Su vida paralela a la vida de la revolución institucionalizada es un privilegio para la memoria, y quien sabe de dónde viene sabe a dónde va. Y por lo mismo, no olvidar la presidencia autoritaria, no olvidar el partido único, no olvidar el intervencionismo económico y las crisis recurrentes cada sexenio, no olvidar que la corrupción y el crimen y el pacto con el crimen organizado provienen del sistema priista como un modo de gobernar. No olvidemos que el sistema judicial y policíaco, ¿quién puede olvidar a la DFS?, tienen sus raíces más hondas justamente en el sistema priista. No olvidar que fue Luis Echeverría quien suprimió las clases de civismo en 1972. No olvidar que desde el inicio de la revolución, mucho antes en otras medidas, pero particularmente desde la revolución y particularmente desde la revolución institucionalizada, se pretendió expulsar toda referencia de Dios en la vida pública, con lo cual se estaba expulsando una razón, ya no digamos religiosa, sino sociológica y ética, para darle consistencia a los valores de la nación mexicana. Y con ello se estaba anticipando la crisis con la que hoy tenemos que lidiar todos los mexicanos. Si no perdemos la memoria histórica, entonces será más fácil no dejarnos engañar por las nuevas promesas que seguramente van a abundar, sin duda, en los procesos electorales locales y federal del año entrante. Está claro que lo que está en juego en México no es el bien común. Lo que está claro para prácticamente todos los partidos políticos no es la construcción de mejores condiciones para la plena realización de todas y todos en lo individual y en lo colectivo. Lo que está en juego es la conquista del poder político, al precio que sea, incluso al precio de sacrificar a aquellos para quienes se gobierna. Esta lucha por el poder político se da hoy en el marco de 4 grandes realidades. Una realidad es la globalización, que tiene su ángulo político, en donde fuimos y seguiremos siendo actores en muchos espacios en donde tuvimos que tomar postura, por ejemplo, la invasión de Irak, en donde felizmente el presidente Fox tomó la decisión correcta de no apoyar la invasión de Irak. En el tema del terrorismo, las medidas de seguridad que hemos tenido que instrumentar en México desde el 2001 son muy costosas, son enormes y, por fortuna, no necesarias hasta ahora para efectos de México. Estamos influenciados por los neopopulismos latinoamericanos, que sin duda tienen en México algunos signos preocupantes, como los círculos bolivarianos. Esto es la globalización en la política. Y sin duda estamos en la globalización económica, porque México es cada vez más dependiente de otras economías, particularmente de la norteamericana. 85% de nuestros bienes se exportan allá. Y sin duda hay una globalización social que tiene que ver particularmente hoy con el fenómeno de la migración. México como país expulsor y receptor, porque a veces se nos olvida que exigimos de Estados Unidos un trato para nuestros migrantes y no somos equitativos en el trato que le damos a los migrantes de Centroamérica. Esa es una realidad con todos sus matices, no me extiendo en ello. Una segunda gran realidad es la transición, que tiene como expresión en el 2000 fundamental, quizás fundante, en una medida, la alternancia. Y tiene también una expresión clara en la gradualidad, que fue el método escogido por el presidente Fox para transitar la alternancia, la transición mexicana. Gradualidad para asegurar la gobernabilidad y evitar el vacío de las instituciones. Cuando algunos empresarios me decían en 2001, 2002, es que llegó el tiempo de destruir el sindicalismo corporativista. Mi respuesta era invariablemente: sí, tienes razón,
nada más dime a cambio de qué sustituyo al corporativismo sindical, porque lo que tú no puedes hacer es destruir sin construir algo equivalente, algo que sustituya aquello que destruiste, algo que llene mejor el espacio público. La gradualidad ha sido el signo con el cual se ha querido recorrer el proceso de transición democrática mexicana. Y también la transición ha mostrado una nueva cara en materia económica, estabilidad económica que hoy a los empresarios ya no les preocupa como nos preocupaba entonces, la paridad, la devaluación, la inflación, las reservas, tantos fenómenos que nos quitaban el sueño como tema central. Hoy, sin duda, podemos contemplar cómo hay una mejoría en el ingreso per cápita, hay, decía, reservas muy importantes, hay superávit fiscal, hay todo el control de las variables fundamentales como la inflación, de manera tal de que el país, si bien está expuesto por la globalidad a estos impactos, el país camina. ¿Resentirá algún efecto? Sí, pero seguirá caminando. Hoy también en la transición, el combate a la corrupción fue un punto de partida que empezó el presidente Fox con el tema del IFAI, con el tema de la ley del acceso a la información pública gubernamental, pero en realidad es un esfuerzo todavía débil, todavía insuficiente, porque no hemos logrado, en efecto, desterrar de una vez por todas del aparato público la corrupción, pero sobre todo no hemos logrado desterrar de la cultura ciudadana el hábito de la corrupción. Mucha gente sigue pensando que dar 10, 100 o 50 pesos al policía, al este o al otro, no es corrupción, que es lo que en Estados Unidos llaman el grass money. No, eso es lo normal, eso es lo natural. Pues sí, nada más que entre eso y corrupciones mayores no hay más que un problema de grado y de necesidad, de manera tal de que ha iniciado este proceso de combate a la corrupción, pero estamos todavía muy lejos en nuestra transición de completar este esfuerzo. Y al mismo tiempo vivimos la realidad de un sexenio que es diferente, un sexenio que obviamente incorpora el estilo personal de gobernar del nuevo presidente de la República, pues ya no tan nuevo pues, pero digo, el presidente de la República ya casi con 2 años al frente del país, de manera tal de que a él le toca avanzar lo más posible en la consolidación democrática, en las reformas estructurales. Algunas se han hecho y no han merecido el respaldo, el reconocimiento suficiente. Por ejemplo, el gran tema de las reservas de pensiones del ISSSTE o el tema de las pensiones también del IMSS, proceso que iniciamos en el sexenio anterior y que culminó recién con una excelente negociación de parte de su director general, temas que le hacían a México un hueco fenomenal en sus finanzas. Una reforma fiscal incipiente, pero que puede apuntar en la dirección correcta. Hoy la reforma de Pemex y, bueno, sin duda el gran tema, la reforma educativa, que hoy está poniendo de cabeza al Estado de Morelos, pero que en realidad es un problema de alcance nacional y que puede tener consecuencias verdaderamente graves si no se atiende con la energía y con la inteligencia al mismo tiempo que el asunto requiere. Y en las características del sexenio, sin duda el tema central, que es la decisión de combatir frontalmente el crimen organizado, lo cual trae sus precios consecuentes porque es una guerra abierta en donde el crimen organizado responde exactamente en la misma medida. Globalización, transición, sexenio. Pero hay una cuarta realidad también. Esta cuarta realidad es la del choque ideológico. Hoy más que nunca lo que está en juego es no ya la definición de un sistema económico. Por más que López diga que él se sienta a negociar si le bajan la Luna, Marte y un poquito del Sol y algo más, y que se cambie el modelo económico, por supuesto, ya no está la discusión en el modelo económico. Los más trasnochados pueden pensar en que el Estado debe intervenir más. Bueno, pues ¿cuánto es más? Al final las cosas caen por su propio peso
y el Estado debe intervenir tanto cuanto sea necesario que intervenga en aras del bien común. Ya no está la discusión en si es la democracia el sistema político que conviene para la organización de las sociedades para el alcance del bien común. Con sus máses y sus menos, y salvando los casos populistas, neopopulistas del norte de Latinoamérica, hay un razonable acuerdo en que es la democracia el camino que conviene seguir para la construcción del bien común. No, hoy se ha profundizado el choque ideológico en el que lo que está en juego es la persona humana. Al final, los políticos se han convencido de que quien controle a la persona humana es quien detentará el más amplio poder. Y en este choque ideológico, lo mismo se da el pragmatismo del PRI, que se acomodará a cualquier corriente de pensamiento que convenga según bien soplen los vientos, que esta visión neopopulista mezclada con un relativismo ético y un individualismo muy curioso que contrasta con su visión estatista, en donde la verdad ética o la verdad moral es definida por mayoría de votos en una Cámara, así se trate de definir el principio de la vida, al grado de llegar a considerar que un bebé de 12 semanas no es más que una cosa. Pero si tiene 12 semanas y un segundo, entonces ya es una persona humana y hay que respetar su vida. Hasta las grandes decisiones a propósito de la manipulación genética, a propósito de la eutanasia y de temas vinculados con la familia. Y por otro lado, el humanismo, hoy un poco debilitado, que parecería que quienes lo sostenemos tenemos que pedir perdón porque sustentamos una tesis que no es políticamente correcta. Una tesis que es, según algunos, totalmente superada. Una tesis que suena a iglesia, cuando en realidad, y ustedes lo dicen, nosotros lo decimos muy bien en nuestro plan estratégico 2008-2013, bueno, pues Coparmex se define como una institución en la que la naturaleza humanista, su naturaleza humanista está sustentada, entre otros, en una serie de conceptos: la persona, la igualdad esencial de la persona, la valoración de la dignidad, la libertad y la responsabilidad, la justicia, la paz social, la participación ciudadana. Porque resulta que lo que nunca pasará de moda en la organización de las sociedades es la persona humana, porque el Estado, porque la economía, porque la sociedad se organizan con la persona humana, por la persona humana, para la persona humana. Y de esa manera el humanismo no solo no está superado, sino que siendo lo más antiguo es también lo más novedoso. El ser humano es lo que le da razón de ser absolutamente a todo lo que hacemos como empresarios, como políticos, como luchadores sociales. De manera tal de que esta cuarta realidad, este choque ideológico, en donde lo que está en juego, pues, es el apoderamiento por parte de los políticos de la conciencia individual y colectiva, es una realidad a la que tenemos que hacer frente también con el pensamiento y también con las políticas públicas, con las acciones de gobierno y también con las acciones empresariales en todos los ámbitos en los que ustedes se desenvuelven.